sus nombres, el maestro Gabriel Pot y el maestro Cuauhtémoc García Arechiga. Buenas tardes. Vamos a continuar con la mesa 2 del foro, que es el patrimonio cultural y la arquitectura del siglo XX. Yo soy Alejandro Aguilera y voy a moderar esta mesa. Nos acompañan en este momento el maestro Cuitláhuac César Arechiga Adame, que va a presentar la vivienda unifamiliar en la década de 1940, Vladimir Caspé, 2 propuestas, y el maestro Gabriel Pot, que va a trabajar con la Torre Tlatelolco como palimpsesto y las transformaciones del patrimonio, documento para la historia de la arquitectura moderna en México. Entonces, si les parece, podemos empezar con Cuitláhuac Arechiga. ¿Sí? Para ver, sí, sí. Para ver, por favor, para irla viendo aquí. ¿Sí? ¿Yo puedo pasar las diapositivas aquí? Sí. Muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los organizadores por haber aceptado la ponencia. Estoy nervioso. Mi propuesta de la ponencia es Vladimir Caspé. Dentro del desarrollo, como platicábamos ahorita con los ponentes anteriores, creo que es fundamental ver la propuesta que se hace como pensamiento para la respuesta de un pensamiento moderno a las necesidades de un país nuevo, y más en la representación de Vladimir Caspé, que es un inmigrante que viene a entender y se enamora de México para ofrecer una vida moderna, y cómo entiende lo que debe ser la respuesta a esa vida moderna. En estas 2 propuestas de 1945, vamos a ver a un joven Vladimir Caspé que empieza a hacer propuestas en donde la puesta de valor del pensamiento es lo que más me interesa tratar de explicar, para ver cómo entendía la vivienda, cómo entendía a este México que quería ser moderno en una vivienda unifamiliar que dará pie a muchas de las cosas relevantes que va a hacer después. Vamos a ver influencias de los alemanes, de los franceses e inclusive de los Países Bajos en la solución de ambas cosas, pero vamos a empezar a analizar esto de manera clara. La primera es la casa en la colonia Nápoles, Dakotas 267, que es una casa que se encuentra en muy buen estado, desafortunadamente abandonada o usada parcialmente, de la cual sí encontré todos los documentos para poder hacer una intervención o poder rescatarla o entenderla al menos. Vladimir Caspé decía que entre tantas cosas, esta manifestación del hombre ya no debe ser para un traje viejo, sino para cubrir a un cuerpo nuevo. Basado en este pensamiento, que va a ser a lo mejor muy poético, es parte de lo que nos transmitía el maestro Caspé en sus clases, y es empezar a entender cómo debería de responder entonces Y la bueno, arquitectura a estas propuestas. vamos a… ¿Mandé? Sí, me está diciendo, ¿seguro que lo dije yo? Sí, sí, maestro, lo escribió. Que conste, maestro. Entonces, en esta primera comparativa, la fotografía original de Guillermo Zamora y el estado actual de la vivienda en 2021. Podemos empezar a ver la importancia en la relevancia del programa arquitectónico en las funciones y cómo se acentúan las cosas. La tectónica como función y como elemento que va a ayudar a revelar cómo está el programa arquitectónico al interior va a ser muy importante. Dentro de esto, en la revista Arquitectura México, el maestro Caspé plantea que esto es nada más un programa de lo más sencillo, pero platicaba ahorita con la doctora Leida que Caspé llega en el 42, Mario Pani le ofrece trabajo nada más como reportero, y estas son las primeras casas que empieza a hacer. Entonces dedica mucho de su tiempo en pensarlas, en cómo solucionar y en cómo ofrecer un espacio que realmente sirviera para vestir este cuerpo nuevo y a una familia que buscaba esto. Entonces el programa empieza a ser desglosado de una manera muy sencilla, pero empezamos con este. ¿Cómo articular? Algo que me parece muy importante de Caspé es cómo entender el programa de funcionamiento y cómo entender la zonificación, que es algo ahorita que también enfrentándonos a la docencia, es explicarle a los alumnos que aunque la función o el análisis de la función no es proyecto, en estos maestros como Caspé era empezar a zonificar, es pensar en función y es empezar a pensar en espacio y es empezar a pensar en el todo. Y de ahí también su libro de arquitectura como un todo. Es empezar a pensar en las relaciones y en cómo vivir, cómo separar la vida privada y la vida pública.
No sé si alcancen a ver el mouse. ¿Se mueve? Sí. Estos son mis croquis de cuando todavía empecé a analizar la vivienda y estos son los que publicó el maestro Caspé en la revista Arquitectura México. La vivienda la va a dividir en inicio en esto que va a ser algo que va a aprender de Carlos Obregón Santacilia y de José Villagrán García, que es hacer un vestíbulo muy claro, que ahorita en la transmisión de las funciones a nuestros estudiantes a lo mejor es algo que todavía no queda bien asimilado y es, se le permite a un visitante pasar a un espacio intermedio en donde podemos tener una intervención o una convivencia con él sin que invada la casa, o nada más despedirle, decirle muchas gracias por tu participación, o invitarlo a pasar. Esta claridad del vestíbulo es algo que Caspé va a traer a todos sus proyectos de vivienda de este punto en adelante. Y la zonificación y la división de los espacios, las funciones de servicio, cómo apoyan y cómo rodean a la casa. Tenemos que acordarnos que en estos momentos el personal de servicio era casi parte de la familia. Formaban parte de las convivencias, había nanas, había una relación intrínseca entre todos ellos, pero estaban delimitados a través del servicio, pero van a tener comunicación hacia todo. Y la forma de percibir el espacio y cómo vivirlo. Desde la composición, a lo mejor en este caso el terreno ayuda muchísimo a acentuar la esquina, pero en la parte inferior izquierda estaba el parque, que todavía está, y teníamos un acento hacia la vida. Y el recorrido de la vivienda es, a partir del vestíbulo de manera muy clara, subir y se puede ver el espacio a doble altura. Y sobre todo había una medio tradición que traía de Francia, en donde la sala se podía dividir en dos, el espacio para recibir cerca del hogar y el espacio íntimo de la vivienda, que va a ser reflejado en estos dos espacios muy grandes con la chimenea al centro. Y la cocina, que es importantísima, pues da servicio a desayunador, comedor e inclusive para las zonas privadas, poder tener una salida al garage y tener una vida independiente. Y los remates, las composiciones, que tenemos que ver cómo los ejes de composición empiezan a jugar un papel importante en la composición, cómo los remates visuales, aunque sea nada más la mitad del cilindro, empiezan a tener siempre un remate y una razón de ser en la composición de Caspé. El acentuar el programa a través de la tectónica y la diferencia de materiales. Estos acabados en los ladrillos expuestos, en los aplanados bien logrados, va a ser algo que va a tener en colaboración siempre con Mario Pani. Inclusive he escuchado que se le llegó a llamar a el acabado Mario Pani en los tabiques, utilizado también en muchas otras partes, como en la Escuela Nacional de Música, en el Conservatorio, pero en Caspé empezamos a ver cómo esto refleja la importancia de cada uno de los espacios y cómo empieza a ser un reflejo hacia el exterior. Caspé es muy honesto a la hora de integrar cada uno de los volúmenes y cómo acentuarlos. Este volumen nos va a decir dónde están las áreas públicas, dónde están las áreas públicas de la área privada y dónde están acentuados todos y cada uno de los accesos, e inclusive no tanto a la manera le-corbusiana, sino más de Walter Gropius en Weissenhof, con estas terrazas que están pergolados para el uso y nada más la apreciación del espacio. Dentro de estos les hablaba de los remates. Este es un croquis que hice yo del garage, en donde pasa todavía la escalera de servicio y cómo pega la luz hacia el interior. Y aunque sea un espacio de servicio, no deja de tener importancia ni se le resta importancia al diseño y a su composición. Y el planteamiento del espacio interior en cómo está dispuesta la chimenea, los espacios, inclusive cómo vestibula y cómo es la llegada a este pequeño espacio que va a ser el que nos permite el acceso a la vivienda o nos delimita para salir de ella. Y detalles de la composición que, a pesar de no estar bien mantenida la casa, los detalles de la arquitectura y su tectónica material son impecables. Dentro de esto, la composición tripartita que logra, con a lo mejor las reminiscencias de toda la Escuela de Bellas Artes, con las composiciones muy claras, compuestas, simétricas, con un eje que es mucho más alto en el remate de la escalera, que nos da acceso a la terraza, es empezar a ver cómo funcionan las zonas primordiales de la casa, recámara principal y boudoir, las recámaras secundarias, el comedor y cómo se acentúa todo a través de estas composiciones lineales, el acento de la estructura, que es algo que aprenderá y traerá repercutido de Georges Rameau como su maestro a toda la arquitectura mexicana. Pero es empezar a ver también cómo está entendiendo que la familia mexicana quiere vivir en este pensamiento moderno. No es toda la alegoría de espacios o desperdicios que se darán después, inclusive en los 60s, con espacios muy, muy grandes. Son espacios que están acotados para las funciones de cada uno de ellos. En la parte alta vemos la llegada a la recámara principal con el uso del boudoir, después el hall con la doble altura y un hall que sirve para las nanas y el espacio recreativo de los niños en el espacio interior.
Las dos recámaras que tenemos que comparten un sanitario, el área de ropa y guardado y esa es el área recreativa que tiene comunicación directamente con las nanas que vienen de la planta alta. Y en el caso de la recámara principal, como tiene su sanitario y baño completo, la terraza que jerarquiza el acceso principal y cómo toda la convivencia se realiza a través del espacio de la doble altura. En esto empezamos a ver también cómo empieza a entender la forma de vida y cómo la empieza a adecuar. Si lo ven, los espacios son realmente muy amplios. Es una casa que privilegia muchísimo la convivencia, pero acentúa muy bien dónde están los papás, cuál es su área de convivencia, dónde están los hijos y cómo están las áreas públicas para poder tener relación con ellas. Y después en el remate de la parte superior tenemos ya los cuartos de servicio con el estudio, que va a ser una constante en las viviendas unifamiliares e inclusive en algunas de las plurifamiliares que va a tener en el desarrollo el maestro Caspé. Las áreas de estudio son algo particularmente interesante porque es siempre a través de una escalera de servicio, no hay comunicación directa de la casa a través de ellas y va a ser como un espacio de meditación y contemplación que inclusive va a tener presente en el edificio de Rubén Darío, que es donde vivía en el penthouse. Estas áreas son para poder contemplar el exterior y no tanto para llevar a cabo una vida exterior. En la intervención última que se hizo a Rubén Darío ya se le dio una importancia mayor a un asador y tener una convivencia en la terraza, pero no era el espíritu inicial con el cual se generaba. Dentro de los cortes el movimiento también es muy importante y es empezar a ver los detalles de cómo se mueven y cómo hace este planteamiento que es lo que conocía el maestro Caspé sobre la cimentación. Todos estos terrados, las mojoneras, los pisos de madera que también están en muy buen estado, todavía es madera de roble, y los acomodos para el sistema constructivo. Es un buen terreno, pero el hecho de empezar a tener todavía las respiraciones en el cubresuelos, empezar a respetar la madera, el pensamiento funcional y cómo está articulado el movimiento, empieza a ser muy interesante y además es un proyecto bonito. Y dentro de la investigación, tuve la oportunidad de encontrar algunas de estas fotografías del proceso de obra y de los balcones y cómo está. El maestro Caspé, al empezar a referirse a todo esto, tenía una formación teórica muy importante y muy sólida. Las ventajas que había tenido de haber permanecido en la Escuela de Bellas Artes con Georges Romord, pero tenía muy poca práctica en la hechura profesional, es aquí donde la relación que tiene con Mario Pani van a fortalecer todo esto. Mario Pani se había vuelto un maestro ya de construcción y sabía cómo poder construir rápido y ser eficiente, y Caspé se da los lujos aquí de empezar a decir, ¿cómo voy a tejer el tabique, no? A lo mejor se ve mejor así, ¿cómo hacemos el muro más resistente? ¿Cómo establecemos los patrones para poder establecer los volúmenes y los ritmos de manera más clara? ¿Cómo acomodar el tabique? Entonces todavía está medio poetizando la arquitectura y enamorándose todavía de ella, que es algo que nos dejó. Empezar a analizar muy bien los ritmos. Comentaba ahorita en la teoría de la arquitectura que venía en el libro que acabo de comprar, que es la teoría que no sirve para formar arquitectura, sí es una teoría inútil, pero cuando la teoría se traduce en pensamiento que va a generar espacio, es cuando empezamos a tener realmente arquitectura que vale la pena. Y estos son los aspectos intangibles del patrimonio que yo creo que son relevantes para poder conservar. Empezar a ver que si el espacio público para la familia es importante, vale la pena brindarle una doble altura. Si los niños están en edad más o menos preadolescentes o adolescentes, es conveniente darles un balcón que vivan la vida exterior. Si son muy jóvenes, empezarlos a restringir y tenerlos más controlados. Y la familia en sus procesos. Queremos ser una familia privada que tiene una dualidad, una vida pública en la cual no queremos que nos invadan, pero tenemos una vida pública que también se tiene que convivir con los jardines y empezar a ver de punto al punto cómo es la función, la zonificación, la percepción del espacio, las orientaciones, todo aquello que en la Escuela de Arquitectura se nos enseña como aquellos fundamentos, pero verlos aplicados en la realidad y no nada más es una teorizada sobre a ver cómo es la forma, sino un resultante muy claro de cómo estaba pensadas las cosas, cómo pensar un remate que no le compita realmente a toda la composición horizontal, cómo jerarquizar con la materialidad todas las funciones importantes de la casa, definir perfectamente con la paridad o con toda la igualdad de los acabados, las zonas de servicio, las zonas de los infantes, y cómo acentuar todas las zonas públicas importantes como la recámara, la biblioteca, y acentuarla con un balcón diferente. La composición clara de la Escuela de Bellas Artes se va a ver muy reflejada aquí porque acaba de ser casi desembarcado el maestro Caspé.
Vamos a tener los enmarcamientos de ventanas que son muy clásicos de todos aquellos que fueron formados en la Escuela de Bellas Artes y después empiezan a tener una transición al moderno. Pero la liberación de todos estos detallitos para hacer alardes estructurales con los balcones y jardineras empiezan a ser cosas que van a ser una constante y que se tomarán después como algo normal del moderno, pero en este momento empiezan a hacer alardes de tecnología porque estamos dominando el concreto armado. No tenemos todavía toda la práctica para solucionarlo, pero se empiezan a hacer todavía dominios sobre ella. Y empezamos a ver cómo se mezclan los materiales, materiales que Vladimir Caspé va a adoptar muchísimo como suyos, inclusive yo no sé por qué, pero le gustaban como a Barragán los árboles torcidos, y tenía una colección de dibujos de árboles torcidos y ver cómo los materiales, cómo la región de México empieza a ofrecer lenguajes diversos, cómo la materialidad del tabique y del ladrillo empiezan a ser realmente relevantes para él, aún colaborando con Mario Pani y después colaborando, o nada más trabajando solo y con Vicente Alonso. El acentuar las columnas, dejarlas adosadas, no perderlas, acentuar los lenguajes, hacer estas variaciones entre formas de pilastras y columnas, va a empezar a ser algo que apoya siempre la composición. La segunda casa está en la colonia Polanco, en la calle de La Fontaine. Son casas que se desarrollan a la par y en ellas vamos a tener una variación de lenguajes, pero no de la materialidad y la tectónica. Vamos a tener los que van a ser constantes, el uso de la terraza, muy a la manera de Gropius, los detalles con los aleros, los enmarcamientos y otra vez la tectónica acentuando la materialidad de cada uno de los espacios y viendo cómo favorecen la función. Las ventanas horizontales muy a la manera de Le Corbusier, pero comentaba ahorita con la doctora Leida, no necesariamente es un elogio a Le Corbusier. Vladimir Caspé establece, y en uno de sus escritos, que Le Corbusier no es la cabeza del movimiento moderno, es un participante más. El lenguaje y el pensamiento moderno es todo el espíritu de una época, como mencionaba Miss Van der Rohe. Tendríamos que buscar las raíces y cuáles son las necesidades para poder ofrecer una buena solución. Eso es lo que se busca en estas casas, por supuesto buscando una identidad. Vladimir Caspé buscaba trabajo, acababa de llegar y tenía que ofrecer también una respuesta que fuera atractiva. Y dentro de estas cosas, el programa es muy similar al anterior. Estancias, bibliotecas, hacer espacios comunes y empezar a venir las escaleras de servicio, pero cómo funcionaban bien. Dentro de esto, la materialidad ahora en colores empieza a resaltar más y tenemos el uso de la cantera de Guanajuato, los ladrillos, las pérgolas ya con experimentaciones y estos inicios de la losa reticular y cómo van a estar todos estos tableros en damero articulados hacia todas las vistas. Esta es la perspectiva y la foto original de Guillermo Zamora sobre la casa y este es el estado actual. Dentro de las cosas, creo yo que se ha mantenido muy bien y muy digna, a pesar de la que han hecho banco, local comercial, y si lo quiero ver de manera positiva sería ver la flexibilidad que hablaban en el movimiento moderno sobre la flexibilidad del espacio y cómo tiene que ser versátil la arquitectura. Pero es una casa que no niega su carácter, como mencionaba el maestro Caspé. No niega dónde están los usos, dónde están realmente los aspectos importantes, dónde está la recepción, las recámaras principales, los servicios y dónde están las zonas para ver y ser vistos. Va a tener una coincidencia dentro de las plantas, que están otra vez estas obtenidas de la revista Arquitectura México, en donde tenemos un vestíbulo muy práctico que se comunica con un vestíbulo secundario y otra vez la zona de recepción, en donde se podía recibir a alguien sin que invada el espacio privado. Y Caspé empieza en este momento ya a jugar con las escaleras que serán características en él. Tener una forma libre, un lenguaje más abierto y una manera de integrar realmente los espacios privados y los públicos. Y las zonas de servicio siempre estarán muy bien articuladas. En el espíritu de la época, si lo ven, un comedor casi para 18 personas, pues era una familia muy numerosa. Ahorita ya no nos podemos dar esos lujos. Pero empezamos a ver cómo se hace el planteamiento del espacio para poder vivirla. Cómo hace Caspé la propuesta para que esta familia realmente pueda estar disfrutando su vivienda y cómo puede empezar a hacerle para que a través de estas puertas que comunican la zona privada puedan llegar al despacho, con pensamiento muy funcional y práctico en las formas de solucionar el espacio, sin tantos caprichos, solamente dejando al relieve toda la zonificación y la tectónica material para realzarla. En la planta alta se comparten las dobles alturas,
Tenemos la recámara principal con sus baños y tenemos otras 2 recámaras hacia la vista. Y la escalera de servicio se convierte en un helicoide sin fin que va a llegar hasta la terraza superior en donde se va a repetir el uso. Pero si ven la incidencia del sol, cómo está cuidado para que realmente se bañe de luz el espacio de la estancia y el comedor. Cómo podemos empezar a vivir realmente este jardín. Cómo podemos empezar a tener una vida en la terraza. Son los aspectos que aprende Caspé desde ser alumno, cómo los entiende en Weissenhof, cómo los empieza a traducir a su vida y cómo empieza esto a repercutir realmente en un lenguaje que será muy común en la Ciudad de México durante los 40. Y como conclusiones es la volumetría, empezar a ver cómo los volúmenes se ensamblan de manera muy sencilla, cómo la tectónica material es realmente lo que nos va a dar jerarquía sobre cada uno de los elementos y cómo integrar una vida residencial con el espíritu de una época nueva para solucionar un México moderno. Y decía Caspé, en las plantas se debe de reflejar la verdad y la armonía del edificio. Es por eso que la presentación tampoco es que tenga muchos cortes, porque quise respetar parte de esto. Muchísimas gracias. Ya no nada más. Muchas gracias al maestro Cuitláhuac Arechiga. Que el maestro Cuitláhuac Arechiga viene del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del campus Santa Fe, que no lo había mencionado al principio. Ahorita vamos a proceder a las preguntas, pero ahora vamos con… No sé si ya está por ahí. Sí, no, le di para ver si cambiaba y ya lo va a cambiar. Ay, gracias. ¿Acá? ¿Sí? Lo que no sé si la puedo cambiar. Sí, desde allá le vas dando a la computadora. ¿Sí? ¿Está allá? Bueno, ahora el maestro Gabriel Pot, que es del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, y él nos presenta un trabajo que se llama La Torre Tlatelolco como palimpsesto y las transformaciones del patrimonio, documento para la historia de la arquitectura moderna en México. Gracias. Gracias, Gaby. La puedes cambiar aquí Sí, con así estos. nomás, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos y por participar en este 21º Foro de Historia y Crítica de la Arquitectura Moderna. Es la segunda vez que participo y pues siempre he querido participar, pero ahora que vinieron a esta universidad dije, es mi oportunidad, ¿verdad? Yo les voy a hablar de la Torre Tlatelolco como palimpsesto, documento para la historia de la arquitectura moderna en México. Bueno, para esto me gustaría empezar con una cita, y con esta cita saludo a mi compañera y colega, la doctora Ginny Galán, porque hemos acabado con este libro por completo, pero bueno, a ver qué les parece. Es de Michel de Certeau, él está escribiendo en los años 80 y en el contexto de París. París está sufriendo una nueva, pongo el tiempo, un nuevo proceso de modernización urbana, como podríamos decirle el inicio de una especie de gentrificación parisina, en donde de nuevo hay un avance de lo que él llama el modernismo, ¿no? Entonces, cito, sin embargo, aún prendidos de alfileres, sobreviven los antiguos edificios, estas antiguallas que parecen dormir, casas desfiguradas, fábricas que ahora tienen nuevos destinos, vestigios de historias hundidas en algún naufragio, hoy todavía erigen las ruinas de una ciudad desconocida, extranjera, irrumpen en la ciudad modernista masiva, homogénea, como los lapsus de un lenguaje desconocido, tal vez inconsciente, sorprenden. Él está hablando de todo esto, bueno, hay que decir que también en los 80s es cuando toma fuerza esta noción de patrimonio, y también la noción de memoria. Entonces, esta utopía lisa de París, modernista, se está topando con estos edificios viejos que le interrumpen. Me interesa empezar con esto porque parece que se hubiera invertido la cosa aquí en México cuando hablamos de arquitectura moderna como patrimonio, ¿no? Donde está el dilema del modernismo y el patrimonio. El modernismo siempre quiso
pues no ser antiguo, ¿no? Pero voy a explicar un poco más de esto. Empiezo con esta cita solo como provocación para ver si es posible o no pensar en que se invirtió de alguna manera el edificio que sorprende, que parece ruinas de una ciudad desconocida, es el edificio del que yo les voy a hablar. Bueno, quiero ponerlo, como tiendo a hablar mucho, voy a tratar de dar mis objetivos. Y antes de eso me gustaría decir que a mí me gusta mucho hablar de los edificios, ¿verdad? Me gusta más hablar de edificios que de personas, ¿verdad? Y se me hace que los edificios son una escala interesante de análisis porque se puede meter en relaciones con otros edificios, ¿verdad? Con otros contextos, con otros edificios del mismo, de otros autores contemporáneos, no contemporáneos, y establecer redes de significado entre ellos. Es una escala para mí importante. Además, la escala nos permite hablar en relaciones con otras escalas, por ejemplo, el edificio en su contexto particular espacial, como es la plaza, en su contexto de la ciudad, en su contexto nacional, y podríamos hablar en el contexto internacional, que para esto la arquitectura moderna y esta otra vertiente del estilo internacional, pues era uno de los puntos, ¿no? Poner en relación estos edificios con otros edificios en distintas escalas, ¿no? Bueno, como objetivos principales tengo reflexionar sobre la historia de este edificio, que ahora se los voy a mostrar, lo voy a poner como, bueno, yo creo que lo conocen, y sobre la historia de sus diferentes usos y significaciones desde los diferentes presentes, pasados y futuros que en él cohabitan, con el fin de descubrir entre sus destinos y vestigios un punto de vista para formular preguntas sobre el patrimonio arquitectónico de la Ciudad de México en la actualidad. Es para mí como un observatorio, no es un estudio de caso, no es la sinécdoque de toda la arquitectura moderna en la ciudad. Propongo también observar este edificio como un fragmento significativo dentro de la extensa y amplia arquitectura modernista de la ciudad, para establecer a partir de él diferentes perspectivas y relaciones con otros edificios, como he dicho, y casos particulares, y así entablar un diálogo entre nuestro presente y nuestros pasados. Señalar lo que en este edificio nos puede mostrar sobre el estado actual de la arquitectura moderna en nuestra ciudad, y además señalar la forma en la que esta arquitectura modernista, como digo, se encuentra ahora en un dilema de ser al mismo tiempo patrimonio. Esto no había pasado, ¿no? Lo moderno ahora quiere ser conservado, ¿no? Es como un contrasentido, si se puede ver así. Quedando a la deriva, como hemos visto en las pláticas anteriores, de su destrucción, de su transformación, conservación o protección. Básicamente esas son las líneas que quiero hablar con este estudio de caso. Son preguntas muy amplias las que propongo, pero me gustaría plantearlas rápidamente. Es decir, ¿es la Torre Tlatelolco un caso representativo del estado de la cuestión, es decir, el patrimonio cultural de la arquitectura moderna? ¿Cuál es la situación particular de la arquitectura moderna al considerarse patrimonio cultural? Ese aparecido que atormentó desde hace mucho tiempo al urbanismo, ¿verdad? El patrimonio era el enemigo del urbanismo modernista, pues, ¿no? Recuerden la tabula rasa y, bueno, muchos otros conceptos que no voy a explorar. ¿Qué lugar ocupa en tanto documento y soporte material y testigo de historias heterogéneas? Y ahí es donde entra mi pregunta como historiador. Para mí este edificio es un documento para la historia, ¿no? Para la historia de la Ciudad de México, pero también para la historia de la arquitectura. Entonces, ¿en qué manera pensarlo como este palincesto, este soporte material, donde ya la arquitectura importa o no importa? No sé, son preguntas abiertas. Y finalmente, ¿cómo se escribe la historia de la arquitectura y a partir de qué documentos? Esto sé que han hecho otro foro en particular sobre este tema, simplemente lo pongo porque yo como historiador tengo que preguntarme cómo estoy haciendo esto. Si el edificio fuera como un enunciado, nos obligaría a tratar de descubrir o hacer visibles diferentes contextos espaciales, como les digo, contextos históricos, por decirlo de la manera más amplia, incluso contextos semánticos, entre otros. Por ejemplo, tendríamos que hablar de los años 60, por decirlo de alguna forma, de su contexto inmediato, ¿no? Y todos sabemos que este edificio plantea o parte o muestra un discurso político y simbólico de la arquitectura, que es la arquitectura del poder. Es un edificio público, contrario a todo esto que nos presentó el maestro, que fue sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores por décadas.
ubicado dentro del conjunto o ensamble de la Plaza de las Tres Culturas, que para mí es como el Axis Mundi, y para mí he estado años estudiando la Plaza de las Tres Culturas. Podría decir que este edificio escogió el mejor lugar para estar, porque es un complejo bastante interesante por sí mismo, y como saben, es el edificio que da el elemento moderno a esta Plaza de las Tres Culturas, este conjunto, yo diría artístico, histórico, en el cual me encantaría detenerme, porque es todo una pregunta, es cómo llegamos a la configuración de un espacio tan único como esta plaza, siendo el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues el centro de la plaza, ¿no? Y el más importante, podría decir. Y bueno, antes de enseñarles al edificio, quiero decir que hay también una relación íntima mía con el edificio. Lo quiero mucho. Hay cierta nostalgia también modernista al mirar su franco deterioro y abandono, sus grietas y sus fuentes abandonadas, como una especie de monumento al México de esos tiempos que ya no es. Mi experiencia con el edificio, por azares del destino, implica miles de horas de sentarme junto a él, de estar esperando gente, de estar miles y miles de historias distintas, donde he tenido la oportunidad de estar en distintos lugares, de más cerca, de más lejos, distintos escalones, por fuera y por dentro, y cada que paso por ahí, por una u otra razón, de día o de noche, siempre me dan ganas de tomar una foto, ¿sí? Y ni hablar de los aterrizajes nocturnos, ¿verdad? Porque es una gran referencia de la ciudad ahora, pues la instalación lumínica que lo hace muy evidente en la noche, ¿no? En los aterrizajes nocturnos. Bueno, esto lo comento porque creo que también es importante para mi acercamiento al edificio. Es un edificio que ha estado junto a mí mucho tiempo y que lo he visto muchísimo y que de alguna manera, por eso lo escogí, siempre he querido hablar de él. Bueno, aquí tenemos dos imágenes de él. Hablaríamos como primer acercamiento de su materialidad. Bueno, yo sé que es de Pedro Ramírez Vázquez y que, bueno, él es un gran arquitecto, no quiero hablar de su obra, no quiero hablar de él, quiero hablar de este edificio en su materialidad, construido en 6 años, en este periodo que le señalo. Es de estructura de acero, recubierto de concreto, revestido de mármol blanco y cristal. Esto era la propuesta que hacía Ramírez Vázquez a López Mateos para demostrar la transparencia de las relaciones exteriores de México, ¿verdad? Hay un discurso, por supuesto, ahí en las formas. Es de base de tezontle negro, tiene unos patios centrales que no sé si conocen, juegan a ser como un patio colonial también, como un patio colonial, que no lo es, y pasillos exteriores con altos pilotes que ahorita los verán ver, un clásico de la arquitectura moderna, la altura y la verticalidad de 35 metros de altura, 22 pisos, 5 ascensores, que también era parte de la rectitud en la que se iba a comportar la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Supuestamente, y bueno, las imponentes salas plenarias que aún están ahí, abandonadas, y que uno puede escabullirse, y bueno, Manuel, lo hemos platicado, ¿no? Todavía están esos vestigios de esta historia de que nos lleva a este discurso del poder que tuvo el edificio. Aquí se puede ver claramente esta área de esta terraza externa de pilotes, este pasillo externo que, bueno, ustedes bien podrán decir que más que un estilo de arquitectura modernista, más responde al estilo internacional y a un estilo internacional contestatario, en el sentido en que Ramírez Vázquez quiso contextualizar un poco el edificio utilizando materiales mexicanos, el tezontle, los patios, todo lo que les he comentado, pero bueno, eso estará a discusión con estas variantes o pantomimas del estilo internacional. Un día un familiar falleció y entre sus objetos era coleccionista de antigüedades y me llegó este librito, ¿no? Donde podemos ver que es una guía de México publicada en el 67, o sea, el edificio está completamente nuevo en esta portada y podemos verlo en su máxima amplitud, ¿no? Y bueno, creo que es clarísimo la intención, México moderno, y ese es el icono del México moderno. Sí, este edificio está siendo aquí en esta guía así sinécdoque de la modernidad en México, y por supuesto, esta es la contraportada y un mapita que señala pues el Estadio Azteca, ¿verdad? Ciudad Deportiva y otros elementos que
serán Museo de Antropología en este contexto modernista de México. Y bueno, obviamente dedicó en una de sus páginas centrales una fotografía increíble a mi edificio, ¿no? Que es la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, en ese contexto inmediato que es la tercera sección de Tlatelolco y la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, habría que hablar entonces de otros contextos arquitectónicos, por ejemplo, la construcción de Ciudad Universitaria, que ahora no tuvimos la ponencia, pero es la única que tiene la declaratoria de la UNESCO, pues como Patrimonio de la Humanidad, la única, ¿no? Y bueno, es interesante escuchar a los compañeros. En tema de arquitectura moderna, pues la Torre Latinoamericana también es un gran antecedente, y bueno, ni hablar del conjunto urbano Presidente López Mateos, el Nonualco Tlatelolco, concluido en el 64, y que es todo un tema interesantísimo de este movimiento de regeneración urbana, la ampliación de avenidas y realmente la transformación de la ciudad en una ciudad moderna. No me detengo aquí, pero recuerden que este era el primer ensayo de una mega manzana o superisla funcional que se iba a replicar 13 veces por toda la ciudad, y bueno, era un intento por convertir la ciudad en una ciudad modernista. Pongo también como contexto, para darle sentido a este edificio, el Museo de Antropología, claramente obra de Ramírez Vázquez, y el Estadio Azteca, que yo creo que Ramírez Vázquez tiene las grandes mecas del pueblo mexicano. O sea, el Museo de Antropología es como un altar. Bueno, ustedes saben cómo incluso la Sala Méxica está construida en esta forma de capilla, y bueno, es un lugar de culto, ni hablar del Estadio Azteca también, ¿verdad?, lo importante que es, y la Basílica ya después vendrá en los años 70, y bueno, hablar del contexto de México como sede de las Olimpiadas, México 68 es un tema infinito también, pero le da sentido a este edificio como sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? El mejor día de este edificio fue el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad de 1967, porque se firma el Tratado de la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Pueden ver su página de internet, es muy interesante, incluso sigue en funciones esta asociación, y México como la cabeza del norte, ¿no? Ese norte que es México y que va a mostrar cómo ser modernos, y en este contexto de la Guerra Fría, pues bueno, creo que el mejor día que tuvo el edificio. Hubo fiesta y faramaya. Estas son las salas plenarias del día de la firma del tratado, y bueno, esta es una foto de Tlatelolco que parece de la plaza, pero aquí podemos ver las hasta banderas que fueron donde se realizaron la ceremonia, pues, de los 33 países latinoamericanos y del Caribe que firmaron este tratado, y como digo, continúan en esto. Habría que ver Tlatelolco hoy, ¿verdad?, pero porque ya no hay nada de esto que estamos viendo, y bueno, eso es parte también del deterioro o desaparición de la que estamos hablando. Este edificio se construyó del 60 al 66 sobre los restos de la ciudad prehispánica arruinada en la Guerra de Conquista en 1521. Para entonces tenía pocos años que había sido desenterrada y explorada Tlatelolco, ¿no? Desde los 40s y 50s ya había empezado los trabajos de excavación. Sin embargo, Ramírez Vázquez decide, como un gesto de superposición, poner el edificio ahí, dejando y delimitando así, no sé cómo hicieron los cálculos de cuántos metros a la zona arqueológica, cuántos metros para la plaza, cuántos metros, pero fue una discusión entre arqueólogos y arquitectos muy interesante. Y bueno, en ese momento la prioridad fue el presente y el futuro que evocaba, ¿no? El dilema entre construir y conservar, que siempre va a estar en hacer ciudad, ¿no? ¿Qué construyo y qué destruyo? Con el terremoto del 85, el movimiento trajo de regreso los vestigios de la ciudad primera, y los trabajos de recimentación del edificio se continuaron con las excavaciones y trabajos de arqueología urbana. Los pisos superiores están vacíos, los funcionarios públicos se mudaron a edificios aledaños en 2005, cruzando la calle en un edificio muy parecido, pero de otra época. Y desde 2017 el paso peatonal exterior, que es yo creo que la parte más bonita del edificio, está clausurada debido a los daños del sismo del 17. Ahora estas son las fuentes abandonadas, y ahí se puede ver la grieta de este paso de pilotis que evita, que ya no se puede utilizar. Bueno,
paso importante es 2008, cuando el edificio pasa a resguardo de la UNAM, se funda el Centro Cultural Universitario y de inicio el proyecto M68. De esto se podría hablar mucho, ha hecho muchísimo la UNAM con este Centro Cultural Universitario, realmente admiro su labor, al igual que la del M68, que implicaría otra plática, ¿verdad? Lo interesante para mí, con esto estoy por cerrar, hoy una parte del museo del sitio arqueológico se encuentra al interior del edificio y hospeda grandes e importantes colecciones de arte mesoamericano. Algo así como si el pasado se hubiera metido de nuevo al edificio abandonado que lo suprimía. Hoy las prioridades han cambiado, como podemos ver, así como la política de memoria que hace posible estos encuentros inéditos, como es Mesoamérica con la arquitectura moderna de estilo internacional. Hay un poco las colecciones que están. Y bueno, este es el acabose para mi edificio. Desde 2010, en el marco de la conmemoración del centenario y bicentenario del nacimiento de México, el edificio está cubierto por una nueva piel. La piel descarnada del antiguo dios mexica Chipetote, que el bebedor nocturno, instalación lumínica del artista Thomas Glassford. O sea, a través de la experimentación artística, nuevamente con un tema prehispánico, ya no solo por dentro está el Mesoamérica, sino por fuera, ¿no? Este dios descarnado. Entonces, bueno, ¿qué le pasó a este edificio, no? Mi pregunta, ¿qué es la Torre Tlatelolco 57 años después? Ya no es un ejemplo de arquitectura moderna o patrimonio cultural de la arquitectura moderna. Para mí, y con esto termino, la Torre Tlatelolco es un documento para la historia de nuestra ciudad, patrimonio cultural y testigo del tiempo presente. Su arquitectura ha sobrevivido a partir de los nuevos usos y destinos, adaptándose a las circunstancias como una especie de montaje en donde el edificio que fue moderno ahora ha sido ocupado por diferentes pasados. El resguardo de la Universidad Nacional es fundamental en esta transformación y resignificación del edificio. En el caso de este edificio tomado, la tónica es la museificación de un pasado olvidado, la reivindicación de la memoria y resistencia, la exploración artística y más como prácticas fundadoras de comunidad. La Torre Tlatelolco es también observatorio presente de los cambios de nuestra forma en que nos relacionamos con el tiempo como sociedad. Entonces la pregunta queda abierta de cuál es el patrimonio aquí, cuál es el patrimonio cultural, o había que tomar el conjunto del edificio, el montaje, la instalación completa como sumando la arquitectura a esto que vendría siendo patrimonio cultural de nuestra ciudad y nuestra historia. Gracias. ¿Tenemos preguntas? ¿Sí? ¿Tenemos preguntas? A ver, Enrique. Gracias. Fabricio Lázaro, de la UAPJO, Oaxaca. Muy interesantes las dos ponencias. Me voy a referir, para no quitarle la oportunidad a alguien más, a la primera. Creo que el protagonismo de Vladimir Cazpé ha estado un poco al margen, ¿no?, de la historiografía de la arquitectura mexicana, aunque hay estudios ya que están avanzando en este caso. Yo preguntaría sobre lo que expuso muy acertadamente, cuál es el estado actual de funcionamiento de estas viviendas, porque si bien estos materiales nos hacen observar el antes, cómo se usó, o probablemente cómo la familia que solicitaron estas viviendas hizo estos requerimientos, y la interpretación formal, funcional, a cargo de Cazpé está muy claramente definida. Para el tema del patrimonio y cómo este paso del tiempo le pega o lo modifica, sería muy interesante saber cómo está ahorita, ¿no? Porque en el reporte o en lo que nos muestra hubiera sido muy interesante el entrar, pero el no entrar significa obviamente una historia que está atrás, ¿no? Tal vez de no hay permiso, los dueños son… ¿Qué ha pasado con esa historia
reciente, ¿no?, de las dos viviendas, y sobre todo también saber el contexto en el que esta petición familiar de una vivienda, pues cuál era en su momento, ¿no?, y cuál es ahorita el contexto en el que están insertas estas viviendas, dado lo que se ha escuchado en la mañana, que pueden ser lugares muy propicios para una nueva especulación inmobiliaria y por lo tanto afectaría en algún momento el valor y la permanencia de estas viviendas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. El de la primera casa en la colonia Nápoles sigue siendo de particulares, no vive ya ahí una familia, pero parte de la vivienda está ocupada para un laboratorio. ¿Qué hacen? No sé, no me dijeron. Sí entré, me quitaron mi teléfono y mi cámara. Cuando entré me dijeron, te permitimos entrar para ver el estado de la vivienda, pero no puedes documentar nada. Entonces, por eso les podía mencionar que los pisos siguen en estado impecable, no tienen mantenimiento, las pinturas y los acabados están en buen estado, no hay humedades notorias en planta baja, hay algunos escurrimientos en la planta alta, sobre todo en los cuartos de servicio, pero desde el garage el piso es el original. No se ha hecho ningún mantenimiento a todos los pisos de roble en el cubresuelos, siguen estando en muy buen estado, y la familia original que la mandó a hacer, caspera de ascendencia judía, la familia que se lo encarga también, era una familia formada por el matrimonio y por 4 hijos. Entonces la zona de los niños estaban, 2 eran ya de 8 y 10 años y los otros estaban más pequeñitos, por eso la necesidad de las nanas. Iba a crecer la familia, entonces no sé a cuántos llegó realmente, pero sigue siendo de particulares la casa y el estado actual sigue siendo muy, muy bueno, a pesar de la falta de mantenimiento. El laboratorio solamente utiliza la planta baja o lo que yo alcancé a ver, en la zona del garage, la parte de la cocina y ya, no se hace ninguna invasión al resto de la casa. Y la que está en mayor riesgo es la que está en la calle de la Fontaine en Polanco, que es la segunda, porque esa está a una casa, es el segundo lote previo a Presidente Masaryk. Esa ya está, o al menos en lo que me dijeron a mí, nada más la maneja ya la inmobiliaria y está en renta. Por alguna razón que agradezco no se ha demolido como lo ha sido otras casas de Caspe en la colonia Polanco, y esta se mantiene ahí, ha sido sucursal de banco, ha sido boutique y ahorita está en renta para el mejor postor. Esta es así mucho más deteriorada porque de acuerdo a los usos que se le dan, se le han hecho intervenciones que no han tenido cuidado ni siquiera en los ductos que dejó planteados el maestro Caspe dentro de la casa, sino que tiene intervenciones en la fachada, canaletas, ductos de agua, intervenciones de PVC de agua por la fachada o por todos los patios interiores, inclusive al interior. Entonces sí es muy preocupante el estado de ese y se me hace que ese sí va a caer en especulación inmobiliaria y por eso la relevancia de documentarla lo antes posible, porque este está en mucho peligro, los terrenos que están al lado de ella ya están departamentos de 6 niveles hechos en el predio igual al de la casa. Entonces ojalá sí se pudiera hacer algo para rescatarla, pero no me dieron más información del particular que la tiene. ¿Más preguntas, no? Dos comentarios, uno a cada uno. Mira, esto que comentas, Cuitláhuac, sobre el peligro de la casa, yo lo que te recomendaría es, ya hay un sistema mucho más fluido de registro. Entonces, no sé si esa casa en particular esté dentro del catálogo nacional de obras. Entonces, lo que hay que hacer es muy sencillo, le sacas unas fotografías, mandas el dato al 5º piso de la Torre Latinoamericana, donde está la Dirección de Arquitectura, das los datos para que la registren. Okay. Si necesitas que hagamos un apoyo adicional, yo lo hago sin problema. Muchísimas gracias. Pero sí, y en el momento en que queda en el registro, por lo menos les cuesta más trabajo tirarla. O sea, si la quieren tirar, la van a tirar finalmente, ¿no? Sí. Y ahí sí va a ser también muy difícil este tema de dejar la crujía de enfrente, porque ese tipo de casas no tienen crujías enfrente. Esa es una casa completa. Pero bueno, eso ya veremos después cómo lo podemos resolver. A mí lo que me parece muy interesante de tu aproximación y este interés que tienes es ver cómo se podría insertar la manera de cómo proyectó y cómo pensó las casas Caspe dentro de la cultura mexicana de los años 40. O sea, cómo son las casas
que se empiezan a hacer en las lomas, las casas que hace el mismo, bueno, desde luego la de Barragán, la casa, pero no como obras puntuales, no como las joyas de la corona, sino cómo está viviendo la familia mexicana. Hay una novela que es muy importante, que es Casi el Paraíso, de Luis Espota, y otra que es La Estrella Vacía, en donde él narra la manera de vivir de cierto tipo de familias mexicanas, sobre todo aquellas que vienen, en el caso de Casi el Paraíso, una familia que viene de la posrevolución, es decir, alguien que se enriqueció a partir de manejar, un militar que se enriquece a partir de lucrar con el armamento del ejército y llega a un nivel cultural muy alto, a un nivel social muy alto, sin cultura. Entonces, ese es un fenómeno interesante que se podría ligar con el cómo es la cultura de esta clase media en los años 40, porque ahí sí vamos a poder entender. Desde luego, algo importante es el análisis puntual de cada una de las obras, pero también insertarlo dentro de toda esta nube, esta esfera cultural, para entender cómo va evolucionando, cómo se va desarrollando, cómo va madurando esta idea, que además en los años 40 es muy importante, la modernicémonos a partir del gobierno de Ávila Camacho y sobre todo de manera muy importante con el gobierno del licenciado Miguel Alemán. O sea, el lema fue modernizarse, lo que decía Miguel Alemán, algo así como si logramos que cada mexicano tenga un Cadillac y un Puro, la habremos hecho. O sea, esa era su máxima aspiración. Gracias. Y del caso de Gabriel, hay cosas interesantísimas, Gabriel. ¿Tú viviste o vives en Tlatelolco? Pero pasas por ahí muy seguido, porque hablas de miles de horas de estar frente al edificio. No, más bien he trabajado muchos años ahí, dando recorridos arquitectónicos a estudiantes, y siempre me toca esperarlos ahí. Perfecto. Entonces, mira, lo que pasa es que a mí me parece interesantísimo todo esto que comentas. O sea, nunca se me había ocurrido pensar en un edificio moderno en donde ya estás hablando de vestigios, abandono y nostalgias. O sea, la modernidad era para transformar. Y también por eso muchas veces nos hemos planteado qué hubiera dicho cualquiera de los grandes maestros del movimiento moderno si dijéramos es que vamos a defender su obra. Pues iban a decir, bueno, pues es que esta obra ya operó, ya funcionó, ya se acabó, ya déjala morir. Este tema del rescate al patrimonio lo hemos inventado nosotros. Y está bien, yo no estoy en contra, por supuesto, pero está bien tu reflexión. Y esto de hablar de las nostalgias y de las memorias y de los vestigios y del abandono, pues es la otra parte de la historia. Es la otra parte de la historia que no hemos escrito y que tú bien citas como un palimpsesto, es una sobreposición de historias. Me parece que es interesantísimo hablar de grietas, de polvo, de abandono, de un pasado que se volvió de un pasado que se metió al edificio, donde se había negado el pasado finalmente insistió y se les metió en el edificio. Eso lo dijiste y me pareció interesantísimo. Me parece muy, muy de alabar el que ya la otra generación esté juzgando, una generación posterior, o dos, inclusive el edificio tiene 50 y tantos años, casi ya son 2 generaciones después, el que estés ya acercándote a una obra puntual del progreso mexicano, de ese sexenio que fue tan importante y tan brillante por todo lo que se hizo en materia de obra pública. O sea, podrá haber muchísimas críticas y muchísimas, críticas básicamente, pero es innegable el impulso que tuvo la obra pública en México. Ese mismo conjunto de Tlatelolco fue pues un conjunto transformador y como tú bien decías, la idea era acabar con el cinturón de miseria, que así le llamaban a toda esa zona, y nada más pudieron hacer la primera parte donde estaban los patios del ferrocarril. Y luego dices, ¿y cuál es el patrimonio en este edificio? Pues es la cultura que tú nos acabas de platicar y la cultura que tú intuyes que se está construyendo ahí, esta cultura que tiene que ver con el Xipe Toté, con nuestro Señor, ¿cómo se llamaba? Ese procedimiento que hacían de retirarse la piel, tiene un nombre especial que se me va ahora, bueno,
con el Xipetotec, que tiene que ver con que hay un museo adentro, hay un museo de vestigios, cuando ahí se forjó, se hizo, se inventó un adjetivo de México hacia el mundo, porque ahí se firmó aquel famoso tratado de las armas nucleares, que además fue promovido por uno de los premios Nobel de México. Entonces, un lugar de una gran potencia cultural, y ahora no está en el abandono, pero sí hay cosas que tú ves que te llaman a pensar en el abandono. Entonces, hablar de abandono, memoria, es una vez más hablar de Walter Benjamin como el gran propulsor de esta manera de pensar, en donde estos elementos que ya no tienen nada que ver con la historia que nos platicó Rilke, de la historia de las grandes diplomacias y de los grandes acontecimientos históricos del pasado, pero ahora es hablar de las otras cosas que también integran la vida cotidiana, y esto es vida cotidiana. A los dos los felicito, muy buenas ponencias, muchas gracias. Sí, buenas tardes, David Castillo de la Brigada Académica. También sobre el trabajo de Gabriel, me parece muy importante, ¿no? Este trabajo que nos presentaste, cuando nos estás hablando de mi edificio, ¿no? O sea, esta relación que tienes con esta obra, me parece en ese sentido que la historia también debemos de checar no solamente lo que nos dice el edificio, ¿no? La historia del edificio, sino también la influencia que tienen los edificios, las casas con los que las usamos, con los que las habitamos, ¿no? Eso también yo creo que nos falta rescatar desde el urbanismo, desde la arquitectura, porque ahí se está planteando también que estos espacios nos están formando también, ¿no? Como seres humanos, como mexicanos, como habitantes de estos espacios. Entonces me parece muy importante lo que planteas. Muchas gracias. Pues sí, solamente completar que son 10 años de estar ahí en Tlatelolco con estudiantes, he llevado miles y miles de personas a Tlatelolco, fue mi pasión por mucho tiempo, y siempre me dediqué a la Plaza de las Tres Culturas y a Tlatelolco, ¿no? Pero siempre tuve la inquietud de este otro edificio, que era el cierre de la plaza, pero pues en esos 10 años me tocó ver todo, el surgimiento del M16, cuando le pusieron este apuntalamiento que yo pensé que se iba a caer, pero era Tomás Glassford haciendo su Xipetotec, y bueno, me ha tocado verlo cambiar, y de verdad el cambio que ha pasado en Tlatelolco gracias a ese centro cultural, de verdad que tiene una función de formar comunidad, los repositorios digitales, tienen todas las colecciones de arte prehispánico digitalizadas en internet, o sea, es un trabajo bestial lo que han hecho, y a mí me alegra, pues, ¿no? Así poder haber caminar por ahí en esos lugares que a veces no queremos caminar, pero encuentras aliados. Gracias. Carlos. Bueno, buenos días a todos. Soy Carlos Alberto Anguiano, de aquí de la Ibero. Iba yo a comentar algo que pues el doctor Enrique ya se adelantó un poco en el sentido. El del reconocimiento no solo de las calidades de diseño, de las calidades estrictamente arquitectónicas, en el caso de las casas de Caspe, sino en este sentido de poder entender, de ampliar el concepto de patrimonio, en donde muchas veces son los aspectos intangibles los que nos vienen a iluminar estas nuevas posibilidades. El entender que la arquitectura no solo tiene un valor como objeto, sino como símbolo, como testimonio de una forma de vida, en este caso una forma de vida muy particular de un tipo de familia o de un sector de la sociedad en un momento muy específico. A mí me gusta mucho emplear siempre el término de el cronotopos, esta asociación de tiempo y de lugar y de la arquitectura como una de las formas de materializar un tiempo y un lugar. Pensaba en qué
valor o cuál es el valor patrimonial que podrían tener las casas que nos mostraste, pero más allá de lo arquitectónico, ¿no? A pesar de ser de un arquitecto muy conocido, muy valorado, curiosamente mucha de su arquitectura es poco conocida, es poco valorada, más que nada por desconocimiento. Y ligándolo con el tema de la Torre Tlatelolco, lo primero que pensé cuando oía tus posiciones en el papel que pueden tener las subjetividades en relación a la arquitectura. Ya no solamente las subjetividades individuales como las vivencias que cada persona pueda tener en relación a un lugar, que por cierto yo tengo también una relación muy personal con este lugar. Es un sitio muy ligado a mi vida propia, a mi historia propia, pero también hay como una serie de subjetividades que alcanzan a un nivel más colectivo, y por esto me atrevería a pensar que se convierte en un símbolo de una forma de vida, pero también de un momento de la historia, concretamente en el caso de nuestro país, por todos los acontecimientos sociales y políticos que este edificio ha visto pasar, del cual ha sido testigo o escenario propio. Yo creo que el valor simbólico que forma parte de estos intangibles, y me remito nuevamente a esto porque recuerdo a un amigo evaluador que en un momento dado me decía que hay dentro de la evaluación inmobiliaria o de la asignación de valor de un inmueble un tema que es el de los intangibles. O sea, hay un cierto reconocimiento dentro de esa área específica acerca de estos ciertos valores que pueden tener los inmuebles. El tema es, no hay una forma clara, no hay un entendimiento claro de cómo se les puede asignar un valor a todos estos conceptos. Pero me parece que estos simbolismos son una parte esencial de ellos y que desde luego los símbolos generalmente se reconocen como algo de valor patrimonial. Gracias. A ver, Enrique. Un último comentario para Gabriel, y es que hay una peculiaridad que tiene que ver con lo intangible y también con la parte histórica en la Plaza de las Tres Culturas. Tlatelolco siempre fue lugar de sangre. Ahí hubo una matanza de mexicas en contra de los tlatelolcas, los castigaron y hicieron una matanza tremenda. Ese fue el lugar del prendimiento de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc era Tlatoani de Tlatelolco, y en ese lugar donde está hoy en día el Jardín de San Marcos, ahí lo prendieron y ahí cayó la Gran Tenochtitlan. Y es el lugar de la matanza del 2 de octubre. Entonces es un lugar de sangre en donde tú estás, y además ahí veo al fondo el exconvento de la Santa Cruz, donde Fray Pedro de Gante recogió la información de los informantes mexicas, de la última generación de ellos, para poder armar la historia, la nueva historia del lugar. Es el lugar que tú has elegido para enamorarte de un edificio y para hacer la historia del edificio, lo que me parece, todo esto me parece muy evocador, muy poético. Sigue trabajando en eso, vas a lograr cosas seguramente muy interesantes. Gracias. A ver, le pueden pasar el micrófono a José María. Bueno, en el caso de las dos situaciones, pero enfocándome a algo que comentaste y que para mí, pues desde hace mucho tiempo tiene un valor esencial, ¿no? Tu visión del edificio como documento. Hay un autor portugués que seguramente conoce la mayoría, que en mí han tenido mucho impacto, José Saramago, que en alguna de sus tantas frases dice: vivimos para contar quiénes somos.
y es una frase bien fuerte porque quiere decir que cada uno de nosotros y cada generación tiene algo que contar, lo cual implicaría la inevitable evolución de las edificaciones que se quedan y de las edificaciones que vienen, o de las edificaciones que se transforman, ¿no? Entonces, esos documentos no son documentos estáticos tampoco. O sea, y yo he eliminado de mi léxico arquitectónico la palabra usuario y la he cambiado por habitante, porque quienes usan los edificios entran a este universo del capitalismo, del consumo y el desecho, ¿no? Pero quienes habitan los edificios son los que, alterándolos, porque es inevitable, narran las historias de los procesos. Entonces, digamos, la pregunta concreta en ambos casos, para las casas de Caspe o para este edificio, es hacia dónde iría la narración futura del edificio, como este edificio o estos edificios que quedan como un documento que narra solo un momento histórico, o como este documento que en su permanencia o en sus transformaciones va narrando también la transformación de una sociedad. Muchas gracias. Quisiera yo creer, bueno, primero coincido al 100% en este aspecto del habitar, más basado en Heidegger de aquel que deja su esencia va a poder habitar, si no, mejor ni le entres, ¿no? Y es también quitarnos a nosotros un peso de encima. Cada que nos dicen vamos a diseñar un hábitat es como ponernos un ego muy arriba, más allá de lo que somos. El habitar depende de quién lo va a habitar. Y basado en eso, yo quisiera que alguna familia realmente recuperara la casa de Caspe, no para vivirla como la diseñó Caspe para vivirla, sino que le hiciera realmente las modificaciones que necesitan para ellos poder vivir y darse cuenta de que esa casa de los 40 sigue siendo una buena solución para vivir de manera contemporánea, que no fue una casa moderna por tener una solución práctica o aplicada al momento, sino que es moderna porque se pensó para poder ser una solución a un problema familiar de cualquier época, no importando quién la use. Sobre eso me iría, y ojalá también la casa de La Fontaine alguien la recuperara para poderla hacer, y si no, como mencionaban, recuperar el patrimonio, recuperar lo que fue, pero la arquitectura que en mi experiencia no se usa y no se vive, se muere solita. Entonces, ojalá que alguien le dé el uso, sea cual sea, que sigan vivas para poder entender ese patrimonio y ese patrimonio intangible que contienen ambas, para seguir adelante y poderlo transmitir a las nuevas generaciones de arquitectos. El pensamiento moderno, creo yo, que está más allá de una época, una situación geográfica o unas personas que tienen la corona de los modernos. Es una idea de poderse entregar para dar una solución que idealmente, si en algún momento podemos llegar a ella, tenga una solución atemporal. Bueno, creo que... ¿Quieres Bueno, yo continuar? quisiera nada más comentar brevemente. Estoy de acuerdo en proyectos masivos como Tlatelolco. El conjunto urbano se pensaba en usuarios, no en habitantes. Sin embargo, los habitantes, 50 años después, le han dado la vuelta al Tlatelolco. Ahorita es otro tema porque es el edificio, este es un edificio público de gobierno, pero en cuanto a la... Yo le llamo a Tlatelolco un monumento habitacional, ¿no? Al igual que le llamaría un monumento a este edificio. Pero bueno, todas las nuevas marcas, las nuevas apropiaciones del espacio, las resignificaciones que han hecho los habitantes, los colonos, que tienen un orgullo así importantísimo. Yo creo que es lo que ha mantenido a Tlatelolco en su deterioro, pero como algo vivo que podemos seguir celebrando, yo creo, para nuestra ciudad. Se nos ha terminado el tiempo. Con esto concluimos con la segunda mesa de Patrimonio Cultural y la Arquitectura del siglo XX. Le agradecemos al maestro Cuitláhuac Arechiga y al maestro Gabriel Pot. Les entrego sus reconocimientos. Muchas gracias.